Y entonces, como les comentaba, el objetivo de hoy día va a ser retroalimentar y reforzar los contenidos de los últimos dos instructivos que enviamos, que tienen referencia con la célula y la estructura celular. Ya entonces acá, chicos, también pueden ir tomando apuntes para después resolver la actividad final, que también es de refuerzo. Ya vamos a partir definiendo lo que es la célula, y recordándolo también porque lo habían visto anteriormente, que es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Ya esto quiere decir de los seres humanos, de las plantas, de los animales y también de los microorganismos. Ya todo ser vivo, su unidad básica o unidad mínima es la célula, tanto en función como en estructura. Ya eso es súper importante. Bueno, las células son muy diversas en cuanto a su forma y a su estructura, ya, pero sí existen muchas cosas en común entre ellas, como por ejemplo es el tamaño. Ya obviamente no la podemos ver a simple vista, sino que tenemos que verla a través de un microscopio. Y ahí esto también ha ayudado bastante el avance de la ciencia y sobre todo de la tecnología para saber lo que hoy en día sabemos sobre la célula, ¿ya? Entonces, como les decía, existen características en común. Primero, lo que les dije, que son muy pequeñas, obviamente hay que verla a través del microscopio, y también en su estructura. ¿Ya qué estructuras tienen en común todas las células? Son la membrana plasmática, ya que esta capa que delimita la célula del medio extracelular, eso sería uno. Por otro lado, el citoplasma, que es el líquido gelatinoso que se encuentra al interior de la célula. Ya los ribosomas, que son los que sintetizan las proteínas, y el ADN, que obviamente es el material genético. Entonces, estos 4 elementos son los que se encuentran en todas las células presentes. Entonces, podemos decir que hay células eucariontes y procariontes. Las células eucariontes se caracterizan principalmente porque el ADN está en contacto directo con el citoplasma. Voy a ver si puedo puntero láser. Si pueden ver, el ADN se encuentra en contacto con el citoplasma. Ya esa es una de las características principales de las células eucariontes. Además, están presentes en organismos unicelulares, como lo son, por ejemplo, las bacterias. ¿Ya? Esa es una diferencia sustancial con las células procariontes, porque las procariontes se caracterizan porque tienen el ADN contenido en el núcleo, ya sea animal o sea vegetal, su ADN se encuentra contenido en el núcleo. No sé si ven el puntero acá, tío Daniel, porque si pongo el láser no se cambian las diapositivas. Se ve la flecha en este momento. La flechita, Sí. ya. Si pueden ir viendo acá, en el núcleo se encuentra contenido el material genético, a diferencia de las eucariontes. Ya esa sería una diferencia entre una y otra. Otra diferencia es que las procariontes suelen ser un poco más grandes, suelen ser un poco más grandes que las eucariontes, y además de poseer organelos. Y estos organelos obviamente cumplen distintas funciones dentro de la célula, que es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, acá tenemos una célula animal y una célula vegetal, y como pueden ver, comparten estructuras entre sí, como por ejemplo es el núcleo, el nucleolo, el citoesqueleto, la membrana plasmática, entre todos los que se pueden ver ahí. Pero también hay organelos que tienen funciones en específico en cada una. Por ejemplo, en la célula animal podemos encontrar los centriolos que no están en la célula vegetal, o la vacuola, que pueden ver acá en la célula animal, que es mucho más pequeña que la célula vegetal. ¿Ya? Entonces son diferencias entre una y otra, aunque comparten organelos en común. Entonces lo que vamos a ver ahora es una síntesis de qué función cumple cada organelo dentro de la célula. Vamos a partir entonces con el núcleo. Ya el núcleo es el que dirige las actividades celulares. La envoltura o carioteca, que es la que podemos ver acá, lo delimita de la célula en sí, ¿ya? De la otra parte de la célula. Y dentro de él encontramos la cromatina, que la cromatina es la sustancia que combina el ADN con las proteínas, y también el nucleolo, que el nucleolo es el que interviene en la formación de los ribosomas. También encontramos el retículo endoplasmático, que es una red de
túbulos y sacos membranosos interconectados entre sí. En él podemos reconocer dos regiones, el retículo endoplasmático rugoso, su abreviatura es RER, y el retículo endoplasmático liso, que su abreviatura es REL. ¿Qué función cumple cada uno de estos retículos endoplasmáticos en la célula? Es súper importante saber. En el rugoso está cubierto por ribosomas, ¿ya? Y se encarga de almacenar las proteínas y también las sintetiza. Y en el liso no tiene ribosomas y se encarga de sintetizar los lípidos y descompone las sustancias tóxicas que las células pueden generar en sus procesos. El aparato de Golgi se encarga de modificar y empaquetar algunas de las sustancias producidas en el retículo endoplasmático, lo que vimos anteriormente, y luego las distribuye hacia distintas partes de la célula o bien las exporta fuera de esta al medio extracelular. La mitocondria es un organelo formado por una doble capa membranosa, ya por eso es tan extenso acá también el perímetro de esta, que participa en los procesos de obtención de energía para las funciones y el mantenimiento de la célula, por lo tanto cumple una función vital para la célula, ya que a través de él se obtiene la energía para el funcionamiento celular. Ya es súper importante eso. El cloroplasto es un organelo rodeado por una doble capa de membrana, al igual que el anterior, que está presente solo en las células vegetales. Y es importante el cloroplasto en las células vegetales porque en él ocurre el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Así que cumple una función vital dentro de este tipo de seres vivos. Los lisosomas y los peroxisomas son vesículas membranosas que contienen enzimas en su interior. Los lisosomas se caracterizan por poseer enzimas digestivas, ya que degradan las sustancias provenientes de la misma célula o también del medio extracelular, mientras que los peroxisomas presentan enzimas que descomponen sustancias tóxicas derivadas de los procesos químicos de la célula. También está la vacuola, que es un organelo rodeado por una membrana que está presente en todas las células vegetales y en algunas también animales. Su función es almacenar sustancias tales como el agua, azúcares, sales y también proteínas. Como podemos ver en la primera imagen que presenté, la grande, donde se diferenciaba una de otra de los organelos, yo les mostré que la vacuola de la célula vegetal era mucho más grande que la que podía estar presente en la célula animal. Ya puede llegar incluso hasta ocupar un 90% de su capacidad, así que es muchísimo más grande que la célula animal. También está la pared celular, que es la cubierta externa presente en las células vegetales, que otorga rigidez a la célula y posee poros que permiten la circulación no selectiva de algunas sustancias. El citoesqueleto, que es una red de filamentos que se encarga de darle forma a la célula, otorgarle resistencia mecánica, permitir el movimiento de sus estructuras y sostener organelos y distribuirlos a través del citoplasma, ¿ya? Así que también cumple una función súper importante porque a través de esta red también le otorga resistencia a la célula y en él también se pueden contener los organelos. Y por último, los centriolos, que son estructuras más bien, como pueden ver acá, cilíndricas, que son exclusivas de las células animales que participan en la división celular. ¿Ya? Y ahí recordamos la función de todos estos organelos de las células que vimos, obviamente animal y vegetal. Como pudieron ver, algunos se comparten, ¿verdad? Pero en otros también se pueden diferenciar, como era la vacuola, los centriolos, que son exclusivamente de una y de otra. Ya, lo que vamos a revisar ahora es esta guía. Tío Daniel, ¿se ve esa guía? Sí, se alcanza a ver. Ya, perfecto. Que es la última que enviamos en Ciencias Naturales, ¿ya? Que tiene que ver con interpretar y relacionar la función de las células y de sus partes. Recordar que el primer instructivo que enviamos con relación a la célula, ustedes tenían que crear un modelo celular
y mandarlo al correo electrónico, que muchos lo hicieron un muy buen trabajo, así que felicito a quienes pudieron realizarlo, con las partes y la estructura y qué función obviamente cumplía cada organelo dentro de la célula, así que súper bien en eso. Entonces, ¿qué había que hacer en esta actividad? Dice, considerando lo estudiado en el instructivo anterior, desarrolla la página 44 y 45 del cuaderno de actividades de ciencias naturales. Permiso. Entonces acá lo que tenían que hacer era, dice, para estudiar el funcionamiento de una célula podemos utilizar diferentes modelos y analogías. Se trata de representaciones que facilitan la comprensión de un fenómeno u objetivo de estudio, pero son provisorias en tanto están sujetas a revisión y cambios a partir de nuevas evidencias disponibles. Acá aparecía una célula, ¿verdad? Con distintos números en los cuales debían observar el siguiente modelo y representar una analogía entre el funcionamiento de la célula y una fábrica, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el número 1 que podemos ver acá, decía, al igual que en una fábrica, las células poseen una estructura que controla el ingreso y la salida de materiales. ¿A qué organelo en específico estaríamos refiriéndonos en esa analogía? A ver, Alex Caris. Alex. ¿Está por ahí el Alex? Axel. Sí, está Axel. Axel, ¿es Axel? Abre tu micrófono, Axel. ¿Qué, tía? ¿A qué organelo en específico nos referimos en esta analogía del funcionamiento celular? ¿Te lo leo de nuevo? Sí, mejor, tía. Ya, mira, observa la pantalla. Sí, el número sí, lo estoy viendo, tía. Ya. El número dice, al igual que en una fábrica, las células poseen una estructura que controla el ingreso y salida de material. La pared celular. ¿A la? La pared celular. Ya, la pared celular, pero más específicamente ¿a qué? A ver, ¿cómo se la digo? Mira, ándate a la célula animal. ¿Cómo se llama esta capa que cubre toda la célula a su alrededor? La célula vegetal. A la célula animal, porque en la célula vegetal estaba en lo que decías tú, pero en la célula animal, ¿cómo se llama? Sí. Gerald, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo es la pregunta, tía? Mira, volvemos de nuevo acá. Dice, en la 1, al igual que en una fábrica, las células poseen una estructura que controla el ingreso y salida de materiales. ¿Qué organelo hace eso en la célula? Mira, te muestro acá. Ahí está. ¿Cuál será? ¿Qué es lo que tenían en común todas las células? ¿El núcleo? Ya, pero bueno, el núcleo más que el núcleo del ADN. Pero habían 4 cosas que tenían en común todas las células. La primera que nombré es la que hace referencia a eso. ¿Lo recuerdas o no? No, tía. Catalina Martínez, ¿te acuerdas tú? Catalina, ¿estás por ahí? Que esta capa que delimita toda la célula, ¿cómo se llama? Yamilet, ¿te acuerdas? ¿Membrana cuánto? Primero voy a contar. Yamilet, ¿estás escuchando? Ya, enciende tu micrófono.
La membrana plasmática. La membrana plasmática, muy bien. Vamos con el segundo, entonces dice, el 2, vean acá, el 2 y a lo que está apuntando dentro de la célula. Además, dice, presentan un centro que regula todas sus funciones. ¿Cómo se llamaba el centro celular? De los tipos de células que estábamos viendo. ¿Quién está acá? ¿Inesa? ¿Está por ahí? ¿La Inesa? Inesa, Sí, aquí estoy. Sería el núcleo. el núcleo. Muy bien, Inesa. El núcleo, ¿verdad? Muy bien. El tercero. Vean acá el tercero y a lo que apunta. Dice, tiene componentes que transforman los materiales que ingresan en compuestos más sencillos. ¿Qué organelo hacía eso en la célula? Que transformaba lo que ingresaba en compuestos más sencillos. A ver, Trinidad Moreno. Trinidad, ¿estás por ahí? Trinidad. Aquí estoy, tía. Ya, Trinidad, ¿te recuerdas de eso, no? ¿Qué ¿Puedes organelo repetir la pregunta? Lo que dijo, por favor. de nuevo? Dice, tienen componentes que transforman los materiales que ingresan en compuestos más sencillos. ¿Qué organelo hace eso en la actividad celular? Recuerdo. ¿Te ayudo? Los li cuánto. Si tienes un libro, pueden ahí consultar en el libro para apoyarse en él. No, tía, no recuerdo. Ya, no se acuerda. La Gabriela, ¿está por ahí la Gabriela o pasa? Gabriela. Si alguno sabe, chicos, levante la mano y puede también opinar, ¿ya? Que escriban en el chat. Lo escriban en el chat y habilitamos también para que pueda opinar. Gabriela, enciende tu micrófono. Gabriela, ¿estás por ahí? Estoy aquí, me dice en el chat, pero no aparece en ninguna parte. Gabriela, vamos con otra vez. Aquí, tía. Gabriela, ¿sabes esa respuesta, no? ¿Me la puede repetir? Voy de nuevo. Dice, tienen componentes que transforman los materiales que ingresan en compuestos más sencillos. ¿Qué organelo tiene esta función dentro de la célula? Los lisosomas. Los lisosomas tienen esa función, ¿verdad?, de transformar en componentes más sencillos lo que ingresa a la célula. ¿Ya? Más atento ahí, chicos, pueden apoyarse en el libro, por eso en el instructivo que mandamos esta semana dijimos que tenía que estar con su libro, su cuaderno de ejercicios, su cuaderno, ¿ya? Así que es importante también, por eso le dije que fueran tomando apuntes para que revisáramos esto, que esto ya debería estar hecho, porque estamos realizando una retroalimentación de lo que ya debería estar resuelto. Ya, el número 4, vamos con el 4. Vean acá el número y a qué organelo está apuntando. Dice 4. Algunos de estos compuestos ingresan a unas estructuras en las que son procesados para obtener energía. Y eso sí lo dije cuando realicé la presentación, porque dije que era una función muy importante que realizaba dentro de la célula porque le daba energía para realizar todo su proceso celular. A ver, ¿quién se acordó? ¿Quién está por ahí? Cristian Astudillo. Cristian, ¿están por ahí? Sí, tía. Ya, Cristian, ¿te recuerdas a qué organelo realizaba esa función de entregarle energía a la célula?
¿La célula? No. Ya, pero la célula tiene, dijimos, varios organelos que le ayudan a sus funciones, ¿verdad? Y cada uno cumple una función en específica en ella. ¿Y qué organelo cumplía la función de entregar energía a la célula? A ver si te acuerdas. No me acuerdo, tía. No se acuerda. Ya, vamos a ver si algún compañero lo puede ayudar. Minecraft. El Álvaro Carvajal. ¿El Álvaro estará por ahí? Álvaro. ¿No está? Dairon. El Dairon Salamanca está. Dairon. Sí, tía, aquí estoy. Ya, Dairon. ¿Sabes qué organelo es o no? El que le entrega energía a la célula y se encarga de eso. Dairon. No me acuerdo, tía, cómo era. ¿No se acuerda? No, ¿quién lo puede ayudar? ¿Quién recuerda? A ver, el Agustín Jali. Agustín, ¿se acuerda? Sí, tía, era la mitocondria, si no me equivoco. Mitocondria, súper bien, ya él se acordaba. Súper bien, Agustín, lo felicito, muy bien. Y vamos con el último, que es el número 5, y observen ahí porque esa es una forma súper característica de el organelo que tienen que descubrir ahora. Dice, al igual que en una fábrica, otros componentes de las células se encargan de la síntesis, el empaquetamiento y la distribución de materiales, ya sea para construir sus propias estructuras o bien para enviarlas al exterior. ¿Qué organelo se encargaba de eso? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Por qué organelo lo pueden asociar al funcionamiento de esto? Catalina Burce, ¿se acuerda? No, tía. ¿No se acuerda? No. Oye, todo lo dijimos recién. Lo acaba de decir en la presentación. Cristóbal Ibarra, ¿te acuerdas? Cristóbal, ¿estás por ahí? El último, ¿quién se acuerda del último? Más micrófono. La Inesa se acuerda. Ya Inés, a ver. Encienda su micrófono y me dice, ¿qué organelo se encargaba de esto? Si no estoy equivocada, es el aparato de Golgi. Súper bien. El aparato de Golgi, ¿verdad? Era el que se encargaba de empaquetar, ¿verdad? Y de distribuir los distintos componentes dentro de la célula y lo que no servía, enviarlo al exterior de esta. Súper bien, Inés, la felicito. ¿Ya? Y después de eso, ustedes tenían que realizar su propia propuesta. Ahí está en verdad la respuesta. La 1, la membrana plasmática, la 2, el núcleo, la 3, los lisosomas, ¿verdad? El 4, mitocondria y 5, aparato de Golgi. Y luego tenían que hacer su propia propuesta de analogía sobre el funcionamiento celular. Y yo acá le puse obviamente un ejemplo de propuesta, cada uno hizo la que más le pareciera pertinente. Voy a leer el ejemplo que puse acá, dice, podrías relacionarlo con una comuna. La membrana plasmática serían los límites terrestres, el núcleo la municipalidad, el citoplasma sería toda la zona terrestre que abarca la comuna. Las mitocondrias podían representar las áreas verdes, los lisosomas el servicio de recolección de basura y ahí podrían poner todos los organelos de acuerdo a la función que cumple
cada uno y hacer la analogía sobre su propia propuesta. Me llegaron algunos trabajos sobre este instructivo que estaban súper buenos. Y obviamente que después las respuestas eran respuestas personales porque decía por qué elegiste esta analogía, qué limitaciones detectas en tu propuesta, quizás no podían haber puesto las funciones de todos los organelos, que podría haber sido una limitación, por ejemplo, al hacer esta analogía. Y por último, ¿qué importancia le atribuyes el uso de los modelos y analogías para el desarrollo del conocimiento científico? ¿Y qué restricciones tiene? Obviamente usted también tenía que desarrollar su propia respuesta porque eran respuestas personales de acuerdo a su propia analogía que realizó en el ejercicio número 3. ¿Ya? Chicos, no sé si les queda alguna duda con respecto a que